Bien, vamos a continuar, Cristian, con la segunda clase del curso de qubits a qubits. Esta segunda clase va a ser un poco más de alta costura, en el sentido en que ya nos vamos a meter en la mecánica cuántica y nos vamos a meter en las operaciones y lo que es, cómo hay que operar en un computador cuántico. Esto nos va a servir para comprender muy bien cuándo o qué pasa cuando uno crece a niveles mucho mayores. Listo. Entonces, bueno, también anunciamos, Cristian, que la próxima sesión va a ser práctica. Sí, así es, profe. Entonces vamos a trabajar un notebook con lo que usted nos mostró la clase pasada, con lo que nos mostrará hoy. También contarles de que ya el material de la sesión pasada, las diapositivas, se encuentran en el repositorio de GitHub. También la sesión de hoy ya la subimos. Simplemente buscan Quantum Colombia, UNAL, /curso QDITS y ahí encuentran todas las diapositivas y también pues iremos subiendo los notebooks que trabajemos. Bueno, empecemos, Cristian. Yo creo que Empecemos. tenemos mucho por hacer en el día de hoy. Ok. Sesión número 2 o lección número 2 del curso. Cortesía del Centro de Excelencia, la Universidad Nacional y el Semillero de Computación Cuántica y todo lo que hacemos aquí. Primero, voy a empezar con un artículo recomendado para aquellos que son curiosos, que les gusta como llegar un poco más allá, como, profe, ¿sí será que experimentalmente se está trabajando con esto? ¿Sí será, esto es solo teoría? ¿O ya hay experimentos que permitan ir diciendo, esto tiene mucho futuro y se pueden hacer tareas muy, muy importantes? Entonces me encontré un artículo de julio 25 de este año. Es de un conjunto de profesores del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Rochester en New York. Y ese artículo me ha sorprendido porque ellos estudian un transmón, ¿cierto? Acuérdense, el transmón es el circuito, son los átomos artificiales que se crean en sistemas superconductores, y estos profesores hicieron un estudio sistemático para llegar o hasta llegar a sistemas de qubits de 12 niveles. Es impresionante, impresionante este artículo. Tiene un poco de alta costura, de asuntos que de pronto muchos todavía no pueden entender, pero que pueden ir comprendiendo, o si tienen dudas nos pueden escribir. Este artículo lo encuentran en este sitio. Cuando ustedes entren al GitHub, van a encontrar esta diapositiva y podrán entrar a mirar ese artículo, al menos como para que se enteren desde la parte experimental con cuántos qubits se está trabajando en la actualidad. Y es muy, muy buen artículo. Como les digo, tiene cosas un poco avanzadas, pero no está de más. Ustedes ya están entendiendo los qubits y pueden ir comprendiendo muchos elementos de esta tecnología si leen un poquito ese artículo. Un qubit es un sistema cuántico con d niveles. En el artículo que acabo de recomendar, D se ha logrado en estos momentos hasta 12 niveles. Entonces es algo muy loco porque este es un número ya alto de qubits. Esos qubits pueden estar en una superposición, y esta palabra en mecánica cuántica sí que es importante, y en óptica sí que es importante la palabra superposición de D estados base. Entonces aquí tenemos 12 estados bases. El término qubit es la generalización de qubit. Entonces uno tiene qubits, qubits y así sucesivamente con varios niveles. Esto, en la notación que vamos a utilizar, esto va a ser un ket, así se llama, lo que hay entre esta barrita y este signo mayor, y
Adentro de esto encontramos un estado cuántico que lo denominamos el estado cuántico psi. Entonces, un qubit se puede expresar como la sumatoria desde un valor k igual 0 hasta d menos 1. El d menos 1 es porque empezamos en 0, ¿cierto? Entonces, por eso vamos realmente de 1 a d. De estos valores, que son unos coeficientes complejos, por un ket base, que va a ser un ket que denominamos K. ¿Listo? Vamos a ir comprendiendo un poco más de esto, pero en esencia lo que estamos escribiendo es, describiendo es un estado cuántico a través de unos coeficientes que pertenecen a los números complejos y unos estados base. Entonces, hay una condición que es muy importante dentro de la mecánica cuántica y es que la suma desde k igual 0 hasta d menos 1 de esos coeficientes, esas amplitudes de probabilidad, que también se llaman así, al cuadrado, deben ser iguales a 1. Cuando empezamos a construir esto, uno dice, pero profesor, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué eso pertenece a los complejos y por qué un espacio de Hilbert y todas estas cosas que empezamos a trabajar? Entonces, la clase de hoy se va a ocupar de que ustedes comprendan muy bien lo que son las bases o los postulados de la mecánica cuántica. Cuando uno entiende los postulados y conecta los postulados con estos elementos, uno dice, eureka, lo estoy comprendiendo. Pero antes de los postulados, vamos a empezar con la esfera de Bloch, que es una representación muy interesante de los qubits y nos va a permitir recordar un poquito lo que es la notación de Euler y lo que es un poco los números complejos. Para aquellos que todavía no entiendan esa parte, pues les recomiendo que lo miren. Perdón. El Ket-Psi o el estado Psi se puede representar en una esfera que llamamos esfera de Bloch. Bloch es el apellido de un físico, donde lo que tenemos es un vector, ¿cierto? O un estado. Esto es vector o un estado. Y este estado va a estar inmerso en un sistema que es un sistema de coordenadas ortogonal, ¿sí? Donde el eje Z va a estar aquí, ¿cierto? En general el Z va a estar ahí, Y va a estar aquí y el eje X va a estar a este lado. ¿Listo? Es una convención la forma como se hace esto. Entonces, el asunto aquí es que cualquier vector en esa esfera, en ese balón de fútbol, en ese balón de básquetbol o de voleibol, cualquiera de estos se puede expresar en términos de unos coeficientes. El estado psi se puede escribir como alfa veces el estado base 0 más beta veces el estado base 1, ¿cierto? ¿Y qué es el estado base 0 o qué es el ket 0? Es simplemente un ket que vamos a ubicar en esta parte del eje Z y si seguimos aquí creciendo esto hacia abajo, esto va a ser el ket 1. Esta notación la inventó Dirac en un libro famoso por allá en 1948 de mecánica cuántica y bueno, creo que antes lo hizo y eso fue una locura porque él hizo las matemáticas para esto. Pero en términos generales, cuando me tengo que mover en la esfera, cuando tengo que hacer rotaciones, tengo que hacer cambios en la esfera, entonces el alfa se reemplaza por coseno de teta medios y el beta se reemplaza por una fase e a la i phi por seno de teta medios. ¿Eso qué va a dar cuenta? De que cualquier vector o cualquier estado de un qubit
en esa esfera de Bloch, en ese balón, ¿cierto? Va a estar determinado por los valores de teta y por el valor de phi, pero en función de coseno de teta medios, e a la i phi seno de teta medios. Entonces, en términos generales, vamos a decir que aquí tengo una fase, esta fase es un elemento importante, luego miraremos esa fase, y voy a tener estas que son, esto es el valor de alfa y esto es el valor de beta, que son números que pertenecen a los complejos. Listo. Esto nos vamos a mover en el espacio de los números complejos. Y es importante entender eso. Ahora, teta siempre va a estar o va a ser menor o igual que 0, menor o igual que pi. Si dan la vuelta sobre este vector van a darse cuenta por qué. Pero phi, como va en la parte de abajo y sobre el plano delimitado por XY, entonces va a cambiar de 0 a 2pi. Matemáticamente, lo único que estamos haciendo aquí es expresando un estado cuántico en términos de unos ángulos y una fase para poder lograr pues visualizar lo que es un qubit. Ok, espero que lo hayan entendido. Voy a hacer unos ejercicios muy sencillitos. Empecemos por Z, X, Y. ¿Se acuerdan que les puse estos ejes coordenados ahora? Entonces, en este punto, cuando estoy en este punto, teta vale 0 y phi vale 0. Verifiquemos que si llegamos al estado base 0. Entonces, coseno de 0 más i seno de 0. Vamos a ir reemplazando. El estado psi, es decir, el ket psi va a estar dado por coseno de 0 sobre 2, el ket 0, que es base, más e a la i 0, seno de 0 sobre 2, el ket 1. Entonces, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, y entonces esto me va a dar que alfa vale 1, y esto me va a dar que beta vale 0, y entonces el estado psi, cuando me paro en teta igual 0 y phi igual 0, va a ser el estado base 0. Esto que tengo aquí. Para muchos de ustedes que ya han visto mecánica cuántica o han visto esto, puede ser muy sencillo, pero no está de más que lo repasemos y que tratemos de entender qué pasa con esto. Bien, ahora tomemos teta igual pi y phi igual 0. Hacemos el mismo reemplazo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el ket psi va a ser coseno de pi medios multiplicado por el ket 0 más e a la i 0 seno de pi medios multiplicado por 1. Entonces, coseno de pi medios me va a dar 0, este valor que tengo aquí. Seno de pi medios me va a dar 1 y el número de Euler elevado a la 0, e a la i 0, es 1. Entonces voy a obtener que con esos valores el estado psi va a ser este estado, 1. Aquí simplemente les estoy probando que la relación que establecimos para un estado cuántico en términos de 0 y 1, el qubit 0 y el qubit 1 funcionan perfectamente. Parémonos en este punto, en el eje X. En ese eje X, teta es igual a pi medios y phi es igual a 0. Hacemos exactamente lo mismo. Esto me va a dar coseno de pi cuartos y esto me va a dar seno de pi cuartos y esto va a dar e a la i 0. Entonces esto es 1 sobre raíz de 2, esto es 1 sobre raíz de 2 y obtengo una maravilla de estado psi que es 0 más 1 sobre raíz de 2. Es un estado normalizado y lo vamos a denominar el ket más. Y ese ket es la superposición de los dos estados. Observen que esto está superpuesto con esto y aparte de eso está normalizado. Normalizado significa que
Si sumamos alfa al cuadrado más la magnitud de alfa al cuadrado más la magnitud de beta al cuadrado, nos va a dar 1. Una maravilla de esto, y les cuento una cosa, para los que han visto señales o ese tipo de cursos, esto es una transformada de Fourier, pero transformada de Fourier cuántica, o también se llama el estado más, se llama el estado Hadamard. Hadamard es un matemático, o fue un matemático francés muy importante. El premio Hadamard todavía se entrega a los mejores matemáticos del mundo, y pues es impresionante lo que Hadamard hizo en esta parte. Si nos paramos al otro lado y ustedes hacen el mismo desarrollo, entonces vamos a encontrar el mismo valor, ya no lo voy a explicar tan en detalle, pero con un signo menos. Y entonces este va a ser el estado de superposición menos. Qué hermoso esto, cómo vamos construyendo toda una base para poder mover los qubits. La pregunta es, profe, pero este curso es de qubits, ¿usted qué va a hacer? Ya verán lo que vamos a hacer, sino que primero gateamos y luego aprendemos a caminar. Si nos movemos sobre teta pi medios, phi pi medios, entonces es este punto, y lo que vamos a tener es coseno de pi medios sobre 2, e a la i pi medios. Entonces aquí voy a tener una unidad imaginaria. Repasen un poquito el número de Euler, es importante ahora que están entrando en este mundo, porque nos vamos a mover sobre los números complejos. A mí, no sé por qué les pusieron números complejos. Para mí son de los números más sencillos que uno pueda como trabajar. Es decir, el nombre complejo no viene de complejidad. Sí, no viene de complejidad. Sí, es importante. Entonces aquí van a encontrar este estado. Este estado va a ser muy similar al estado de superposición más de Hadamard, pero vamos a tener el complejo y dentro de ese estado. Claro, ya me imagino que dirán, profe, ¿y a este lado qué habrá? Ya lo intuyen, ¿no? No hay necesidad de verlo a ese lado que tendremos, pero es claro que llegaron a que debe ser menos i. Entonces construimos ya los 4 puntos principales, y esos 4 puntos principales me permiten ya escribir cualquier superposición de ese estado o de ese qubit C en términos de la base 0 y 1. Profe, ¿qué es eso de la base? Dijimos que un qubit era esta suma, ¿cierto? Voy a devolverme, disculpen que me devuelva. Dijimos que un qubit era esta suma, y que esta sumatoria, tiene unos valores alfa sub k y unos vectores base k, ket k. Entonces, ahí lo que hicimos fue reducir esto a cuando k va de 0 hasta 1, ¿cierto? O sea, dos valores, 0 y 1, qubits. Cuando subimos de ahí, le queda a uno la pregunta, profe, ¿y cómo es eso para 3? ¿Cómo es eso para 4? ¿Cómo es eso para 5? Etcétera. Lo importante es que comprendan que expresamos cualquier estado psi, ket psi cuántico en términos de unos coeficientes complejos y una base. Importantísimo comprender esa parte y que les quede clara, y pues bueno, ya irán mirando con detenimiento esto. Imposible seguir si no nos adentramos en los postulados de la mecánica cuántica. Yo no sé cada uno de ustedes qué experiencia tenga con mecánica cuántica. Yo estoy partiendo de que vamos a ir construyendo el conocimiento semana a semana, y de que si usted sabe muy poco de esto, escuchando esta conferencia, esta charla, dice, ay, lo entendí. Y si usted sabe demasiado, pues entonces pasa esta parte y dice, no, eso para mí ya es muy sencillo. Aquí tengo que acordarme de algo que hice la semana pasada, y es
Profe, ¿y por qué necesitamos los postulados? Resulta que ustedes se acuerdan que en electrónica digital uno tenía unas compuertas, la AND, la OR, la XOR, etcétera. Repasen la semana pasada que mostré esas compuertas para crear circuitos de computación clásica. En computación cuántica, los qubits interactúan a través de unas operaciones que se llaman operaciones unitarias. Y aquí sí queda uno como, uy, profe, ¿qué es esto? Es decir, ¿qué es U1, qué es U2, qué es U3? ¿Cómo son las operaciones unitarias? ¿Y por qué los qubits y los qubits necesitan operaciones unitarias? O sea, esto se puede extender si ponen la letra D aquí a los qubits, pero lo vamos a entender con lo más sencillo y luego lo vamos a ir complicando un poco. Vamos a ver los postulados de la mecánica cuántica muy rápido. El postulado número 1 dice, vea, cualquier sistema cuántico se describe por un vector de estado psi. Ah, profe, con razón usted acabó de decir que este señor es un vector y un estado cuántico que se expresa como un vector en términos de un ket. Sí. Aquí viene otra cosa que ustedes todavía dirán, ah, ¿qué será esto, profesor? En un espacio de Hilbert. Hilbert es un matemático, fue un matemático muy brillante que creó lo que sigue aquí, un espacio vectorial complejo de dimensión finita o infinita. Este estado contiene toda la información sobre el sistema. Eureka, postulado número 1, acabamos de construir el vector de estado. Decimos que vive en un espacio de Hilbert, que es un espacio vectorial de números complejos, ¿cierto? De dimensión finita, claro, porque puedo hacerlo simplemente con 0 y 1, o de dimensión infinita porque puedo hacer productos tensoriales gigantescos. Y este estado contiene toda esta palabra, es muy pesada, mis queridos jóvenes, toda la información del sistema. Postulado del estado cuántico se llama este primero y esto nos funciona de maravilla y hasta ahora no nos ha fallado ese postulado. Hay otro postulado que se llama el postulado de, bueno, voy a ir construyendo de la siguiente manera. Se me ocurrió preparando esta clase. Esta es la forma simple. Esta es la forma simple de decirlo. Pero pongámosle un poquito más de picante al postulado y tratemos de ir construyendo más conocimiento alrededor del postulado o de qué consecuencias tiene. Entonces, digamos esto de la siguiente manera. El sistema cuántico se va a describir por un estado psi. El estado psi vive en un espacio de Hilbert complejo o de Hilbert complejo y se suele usar esta H que es tan hermosa para ese espacio. Ahora tratemos de construir asuntos importantes. El espacio de Hilbert es un espacio vectorial complejo con un producto interno definido. Ah, profe, ahora sí usted empezó a enredarme el asunto. No se enreden. Acuérdense de sus cursos de vectores de bachillerato y acuérdense que uno puede construir, si esto es un vector A, ¿cierto? Esto es un vector A y esto es un vector B. Uno puede construir con estos vectores dos elementos importantes. Una operación que la voy a llamar el producto punto, A punto B, y otra operación que la voy a llamar el producto cruz, A cruz B. Estos dos productos quedan perfectamente definidos dentro de ese espacio de 2 dimensiones o de 3 dimensiones y son sumamente útiles en la electricidad, en el magnetismo, en la óptica, en todas estas cosas. Entonces, aquí, en este espacio complejo, podemos definir algo como esto.
digamos que es un símil a esto, pero como son complejos, entonces ese producto interno va a estar dado por un bra, esto se llama un bra, cuando tengo el signo al otro lado, y esto se llama un ket, y esto se llama un bracket. Listo, un bracket en mecánica cuántica. Entonces, y en espacios de Hilbert. Entonces, ese bracket es un número complejo que, eh, que, que queda muy bien definido en ese espacio de Hilbert. ¿Qué construimos? Algo como el producto punto, pero en términos de este espacio de Hilbert. Viene otro asunto que vimos en la tercera diapositiva, pero no la habíamos explicado. Este postulado implica una cosa, y es que la norma del estado psi va a ser igual a la raíz de este producto interno. Y la raíz de ese producto interno es un estado físico que debe estar normalizado, es decir, siempre esto debe dar 1. Eso explica, este postulado explica por qué los coeficientes, la suma de los coeficientes de la magnitud de alfa al cuadrado debe dar 1. Listo. Y hay otra implicación de ese postulado. Los estados cuánticos que solo difieren en una fase global, que la vamos a llamar E a la I teta, son físicamente indistinguibles. Es decir, este estado es igual a este estado y representan el mismo estado físico. Eso es una propiedad de los números complejos y de lo que estamos haciendo. Eureka, profe, me complicó la vida un poquito, pero si usted entiende el primer postulado de la mecánica cuántica, ya va a entender este producto interno y va a entender lo que es esto, que dentro de la barrita significa que las amplitudes de probabilidad van al cuadrado, no el estado, sino los coeficientes que acompañan la base. ¿Ok? Bien, no se compliquen con esta fase mucho. Piensen en la esfera de Bloch como ese valor que llamamos allá phi, aquí lo llamamos teta, simplemente es un problema de notación, no es el mismo teta que tengo al otro lado. Aquí viene otro asunto difícil. Bueno, difícil no, digamos que ¿y cómo evoluciona temporalmente un estado cuántico? Esa fue una pregunta que se hizo Dirac, Heisenberg, Pauli, Jordan, Schrödinger, todos ellos se hicieron esa pregunta para intentar, y justo hace 100 años, para intentar encontrar esa evolución. La evolución de los estados en la física clásica se da a través de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Uno toma las ecuaciones de Newton, por decir algo, fuerza igual masa por aceleración, y entonces uno dice, bueno, la derivada del momentum con respecto al tiempo va a ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Uno pone unas condiciones iniciales y uno es capaz de conocer cómo evoluciona el sistema. Esa evolución del sistema fue muy importante en la mecánica clásica. Luego llegan las ecuaciones de Euler, Lagrange, en fin, y Hamilton también trabajó con esto, y entonces uno encuentra que son ecuaciones diferenciales. Aquí, en 1926, después de estar en una villa por allá pasando muy bueno, Schrödinger dio con esta ecuación. Y esa ecuación hay que entenderla de la siguiente manera. Voy a poner esto en rojo y digamos lo siguiente. Este señor es el estado en un tiempo t determinado. Ese estado está dado por el ket psi, psi de t. Ponemos t adentro para decir eso va a ir cambiando de t igual 0 hasta un t que usted defina. Entonces, si multiplicamos por esta cantidad, que es el número complejo y la constante de Planck, y derivamos con respecto al tiempo este estado, vamos a encontrar que eso es igual a una h.
Ay, profe, ¿qué es la H? Es otro asunto que es muy interesante, el hamiltoniano del sistema. ¿Y qué es el hamiltoniano del sistema? Acordémonos de bachillerato. Teníamos que un sistema clásicamente puede estar definido por, si está en movimiento, por una cantidad que ustedes ya saben que estoy escribiendo aquí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Esto lo llamábamos la energía cinética. Y si ese sistema estaba en, por ejemplo, un satélite dando la vuelta alrededor de la Tierra, entonces decíamos que había una energía potencial, ¿cierto? La energía potencial tiene que ver cuando mi mano levanta el martillo y es capaz de usar la gravitación para que esa energía potencial sirva de elemento para que lo que usted va a clavar pueda entrar. Entonces el hamiltoniano es un concepto realmente muy bonito de un sistema. El hamiltoniano dice, vea, clásicamente es una H sin gorrito y es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Generalmente, yo no sé por qué escriben esto con una T, ¿sí? No tengo ni idea. Pero entonces, la física del sistema se puede ver como la suma de esas energías cinéticas y energías potenciales. En lagrangiano, lo que denominamos la notación de Lagrange es lo contrario, es K menos T. Espero no estar cometiendo aquí un error. Si lo estoy cometiendo, me corrigen para que pues sea claro. Pero aquí a esto le ponemos un gorrito. Cuando le ponemos un gorrito es porque esto significa un operador cuántico. Operador cuántico. Y ese operador cuántico es un observable. Los observables son operadores con ese gorrito y son cantidades que podemos medir en el laboratorio. Entonces, el operador hamiltoniano es la energía y se puede medir en el laboratorio y es un observable. Bueno, hasta ahí va el segundo postulado. Sigamos con, profe, pero venga, llevemos eso a un detalle más grande. Listo, vamos a hacerlo en un detalle más grande. Tengo la misma ecuación. Entonces, la constante de Planck reducida significa que la dividimos por 2pi, creo que es eso. H es un operador hamiltoniano y H como es una cantidad que podemos medir en el laboratorio, entonces aquí la enredamos un poquito más. Resulta que el conjugado transpuesto del operador hamiltoniano debe ser igual a ese H. Uy, profe, ¿usted qué está diciendo? Estoy diciendo que ese operador, que es un observable en mecánica cuántica, no puede ser de cualquier manera. Tiene que cumplir unas condiciones que van a estar dadas por unas matrices y esas matrices van a ser matrices unitarias o matrices hermíticas. Y aquí empecé a hablar ya de algo que voy a explicar un poco más en las diapositivas que siguen. Cuando H no depende del tiempo, que es muy difícil que H no dependa del tiempo, o sea, el operador hamiltoniano no depende del tiempo, entonces esta ecuación tiene una solución que es muy bonita. Y esa solución es E a la menos I H barra el operador hamiltoniano por T por el estado psi en cero. Ustedes dirán, profe, eso se ve muy fácil. Fácil. Este es un problema complejo de calcular. Muy complejo. Esto da origen a unos modelos, por ejemplo, a Ising Model, a una cantidad de modelos que incluso con computadores clásicos prácticamente han sido imposibles de resolver. Esto es un operador unitario. Profe, ahora sí me acabo de completar, ¿no? Unitario.
¿qué será un operador unitario? Operador dijimos que era una cantidad cuántica que en general es un observable. Y lo de observable va de la mano con las benditas matrices hermíticas, ¿sí? Pero la idea de que sea unitario tiene que verse más en términos de unas matrices unitarias. Entonces ya estoy enredando esto, estoy diciendo, ¿cómo así que el postulado 2 me lleva a que hay dos tipos de matrices en la mecánica cuántica? Las unitarias y las hermíticas. Fácil de mirar enseguida, lo voy a mostrar. Pero lo importante es que tienen que ser unitarias porque hay una cosa que se debe cumplir, que es del primer postulado. La norma del estado cuántico se tiene que cumplir, es decir, la suma de las amplitudes de probabilidad al cuadrado debe ser igual a 1. ¿Listo? Bueno, espero que se esté entendiendo esto. Ya vamos a entrar en otro tema, porque en el otro tema es donde vemos, claro, es que los postulados son los que me llevan a lo que voy a llamar las compuertas cuánticas, que tienen que tener ciertas características. Este postulado 3 dice, a cada propiedad observable se le asocia un operador hermítico o hermitiano, ¿cierto? Esto no tiene una buena traducción en español, y entonces acuérdense que si le pongo el gorrito, significa un observable. Ese observable vive en el espacio de los números complejos, que ya les dije que era el espacio de Gilbert, ¿cierto? Yo tenía un profesor que decía el espacio de don Gilberto, ¿sí? Era un profesor que enseñaba muy curiosamente. Lo hacía reír a uno con eso. Pero pues uno lo asociaba como una cosa extraña, ¿no? Entonces resulta que cuando medimos cualquier propiedad asociada, vamos a encontrar algo que se van a llamar los autovalores del operador A. ¿Listo? Y hay una probabilidad, aquí ya empieza a confundirse la mecánica cuántica en el sentido de las benditas probabilidades, que está dada por el valor absoluto del autovalor, el bra del autovalor, por el ket del estado psi. Esto está difícil, esto no lo entiendo, ¿qué pasará con esto? No. En el curso no vamos a trabajar mecánica cuántica para hacer cálculos en mecánica cuántica, nos vamos a ir a computación cuántica. Entonces vamos a usar lo que realmente es importante de esto. Tratemos de mirar así como, bueno, profe, ¿y qué es lo que significa esto? Significa que en el laboratorio obtenemos valores propios de un operador A. ¿Listo? Entonces, cuando medimos, vamos a encontrar esta cantidad. ¿Listo? Y este A sub n se denomina el vector propio que corresponde al valor propio. Y esta ecuación es muy bonita porque es el operador actuando sobre el vector propio me va a dar el autovalor actuando sobre el vector propio. ¡Wow! ¡Qué enredo, profe! No es enredado. Van a ver enseguida que Pauli, Wolfgang Pauli, fue de los primeros hombres que descubrió esto, y cómo es de fácil encontrar esos autovalores, esos autovectores. Es álgebra lineal muy bonita y no tan compleja como uno quiere verla. Entonces, bueno, aquí ya estoy hablando de un espectro continuo. Por ahora, esta palabra espectro continuo, la palabra espectro la inventó Newton cuando vio que la luz se descomponía en lo que llamamos el arco iris. A eso lo llamó espectro, ¿sí? Entonces, cuando tengo un espectro continuo, entonces la probabilidad se encuentra como una densidad de probabilidad y por eso se multiplica por este diferencial de A. No vamos a complicar esto, esta parte casi que, olvídenla, no se acuerden de ella, no es interesante por el momento, no va a serlo, si lo es, yo les cuento. Y hay un último postulado, que es el postulado de
Cuando se realiza una medición, ¿qué pasa? Entonces aquí viene el colapso del sistema a un nuevo estado, que es el vector propio correspondiente a ese valor propio. El sistema colapsa cuando lo mido. ¿Por qué ocurre esto? Fue una discusión muy grande entre Einstein, Bohr, David Bohm. David inventó las variables ocultas. Einstein siempre peleó con esto. Dijo, no, yo no estoy de acuerdo porque esto rompe toda la física clásica, esto no me gusta a mí, eso no, ¿cierto? Y bueno, el colapso no es determinista, está gobernado por la probabilidad que se menciona en el tercer postulado, que es esta probabilidad, y eso no le gusta a mucha gente, o no le gustó a los físicos clásicos, los cuánticos ya pues como que dijimos, eso funciona así, los experimentos funcionan así, y esto funciona, es una de las teorías que mejor funciona de todo lo que ha inventado el hombre, pues dejemos eso donde está. Y viene un postulado que es la medición. Cuando medimos un observable A, vamos a hacer que colapse a un estado propio o a un ket a sub n. Entonces, aquí vienen unas palabras que son como, que es un espectro no degenerado, un espectro continuo. Profe, no me enrede la vida, ¿cierto? No, piensa en esto. Después de que mido, encuentro esto, ¿cierto? Encuentro que el sistema cambió de estado y que va a estar dado por la norma, por el autovector, ¿cierto? Y la norma del autovector. No más, es como la forma de llegar al otro estado. Y obviamente hay una probabilidad ahí puesta dentro de ese sistema. Esos postulados, bueno, aquí ya el espectro, lo demás, esto no lo voy a explicar, simplemente digamos que simplemente después de que mido, hago que el estado colapse y va a ocurrir que el sistema entra en otro estado. Entonces aquí aparece lo que se llama el ruido cuántico, la decoherencia, el problema de que los sistemas cuánticos son tan delicados a la hora de medirlos, el problema de que hacer cualquier medida conduce a principios de incertidumbre y a otros elementos importantes. Entonces, digamos que acabamos de hablar de operadores unitarios donde se conserva disque la norma. Claro, ese es el postulado número 1. Entonces, en un sistema cuántico, la evolución temporal y las simetrías van a estar asociados a unos operadores muy específicos, que son operadores unitarios. U dagger U igual a U dagger igual a la identidad. ¿Y esto qué son? Son matrices. Son matrices. Eso es lo que vamos a llamar una matriz unitaria. 7:44, me queda un minuto porque dije que iba a trabajar solo 45 minutos. Así me demoré un poco más en este curso. Me interesa que entiendan de dónde vienen estos asuntos. Entonces, un postulado me dice que se debe preservar la norma. Y la única manera de que eso ocurra en un espacio complejo es que construyamos una matriz unitaria. Y una matriz unitaria, ¿cómo se construye? Donde se dice que su conjugada transpuesta es igual a la identidad, es decir, al multiplicar U por U transpuesto es igual a U transpuesto U igual a 1. Profe, pero es que yo solo conozco matrices inversas, claro, con números reales. En números complejos vamos a hablar de la transposición de términos y vamos a hablar de la conjugación de términos. ¿Listo? Entonces ocurre que aquí viene esto. La existencia de la preservación de la norma en las compuertas cuánticas conlleva a que tengamos que construir este asunto. Aquí pueden ver en un video de YouTube un poco más de detalles. Yo lo estoy explicando muy general, pero si alguien tiene dudas, tiene toda la semana para que repase esto y diga, wow, estoy aprendiendo computación cuántica y un poco de mecánica cuántica con Cristian y con el profe Alcides. Y entonces,
con esto termina mi segunda clase porque no alcanzamos a hacer todo lo que íbamos a hacer, pero no importa. Pauli fue uno de los hombres que para explicar un experimento inexplicable, ¿cierto? Tuvo que construir en su tesis doctoral unas matrices que se llamaban las matrices sigma X, sigma y sigma Z. Estas matrices dan cuenta de un experimento que se demoró 4 años en explicarse y fue Pauli con su trabajo doctoral, y era el experimento de Stern-Gerlach. Si quieren, búsquelo por internet. Pero la idea fundamental es que 100 años después, nosotros ya somos capaces de construir estas matrices unitarias, la matriz X, que está dada por ceros en la diagonal, unos en la no diagonal, la matriz de Hadamard, la matriz Z, también se construye la matriz y matrices controladas. Todas estas matrices son unitarias. Profe, ¿por qué es que son unitarias? Porque deben cumplir con el postulado de que se preserve la norma. Importantísimo. Cristian, yo creo que es suficiente por esta parte. Llevamos 46 minutos. No sé, estuvo hoy la clase como, creo que soñaba con más contenido, pero terminé explicando muy detalladamente cada parte como para que entendamos cómo llegamos a esas matrices unitarias y luego a las hermíticas y qué tiene que ver eso con los qubits y qué tiene que ver con los qubits y con la evolución temporal de esas compuertas. Así es, profe. Bueno, tenemos una pregunta. Nos dicen, en el caso de los cálculos con los QETs, ¿cómo se determinan sus valores? Por ejemplo, en Phi 0. En el caso de los cálculos con los QETs, perfectamente estamos haciendo con los QETs. ¿Cómo se determinan sus valores? Pi 0. ¿Qué significa pi? El estado psi 0. Creo que sí, a Es eso se eso, es eso. refiere. Ya creo entender la pregunta. No, lo que tienes que pensar es que el estado cuántico va a estar dado por un ket psi, no psi sub 0, ni psi sub 1, ni psi sub 2. Un ket psi. Pero el ket psi exige que lo describas en términos de unos vectores base. Y los vectores base tienen que ser ortogonales, ortonormales y tienen que cumplir una cantidad de propiedades. Entonces, ¿qué pasa con el ket psi? O con cualquier ket que tú quieras construir, que lo tienes que escribir en términos de una base. Es como cuando te paras a mirar un avión y quisieras saber ese avión en qué punto está ubicado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pararme en algún punto y en ese punto yo establezco un sistema coordenado, X y Y. Con base en ese sistema coordenado, yo empiezo a trazar un vector y voy midiendo, ¿cierto? Hasta que digo, no, vea, ese avión está a tanta distancia X y a tanta distancia Y, pero como usamos a nuestro amigo Pitágoras, pues lo decimos en términos de la hipotenusa, ese avión está a tanta distancia, pero es justo que cualquier posición en el universo, como en el universo todo es movimiento, cualquier posición en el universo la debemos expresar en términos de unos vectores base. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, cualquier estado psi se tiene que escribir en términos o de el ket 0, que está arriba en Z, o del ket 1, o del ket más, o del ket menos, o del ket menos i, o del ket más i. Te tienes que mover en esa base, al menos con los qubits, ¿ok? Y cumpliendo los postulados de la mecánica cuántica. Yo espero que me hayas entendido lo que te quiero decir. Si no, me puedes escribir y con todo gusto te aclaro más. Listo, profe. Sí, justamente, y tal vez en la próxima clase podemos ver cómo se visualiza ese vector sobre la esfera de Bloch en los diferentes estados y las diferentes compuertas.
No sé si tenemos más comentarios. Bueno, tenemos una última pregunta. ¿El postulado de medición es el mismo principio de incertidumbre? No, para nada, para nada. El postulado de medición tiene que ver con que existe un operador, ese operador actúa sobre un autovector o sí, un autovector se llama, y me devuelve un autovalor y el autovector. O sea, recuerda, A gorrito que multiplica al ket, digamos, el ket A pequeño o el ket R o el ket C, me va a devolver un valor y lo otro. Ese es el postulado de medición. Y ese postulado de medición dice que el sistema colapsa, ¿cierto? El principio de incertidumbre no se considera dentro de los postulados de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre es una consecuencia de, de que en la mecánica cuántica estamos primero trabajando en sistemas muy pequeños que terminan siendo afectados por la medida que hacemos de ellos, ¿cierto? Y de otro lado, lo que descubre Heisenberg es, él se imagina un lente y se imagina, ese artículo es muy bonito, pero él se imagina, bueno, si yo cierro ese lente así, entonces, ¿qué estoy perdiendo? Y él cuenta que una noche se fue para la isla de Ellis, creo que se llamaba, y escribió o dio con su postulado, no postulado, dio con su principio de incertidumbre. Es un principio, no un postulado. Entonces, el principio simplemente establece que como estamos hablando de cuántica y estamos hablando del colapso de un sistema, si tienes dos operadores, momento o posición o energía o cualquier otro, si conoces mucho de uno, el otro se escapa información dada por un valor mayor o igual a h barra medios, ¿cierto? Pero incluso en la computación cuántica, nosotros el principio de incertidumbre no es parte de la construcción de la computación cuántica. Existe, es un principio, sabemos que se da y sabemos que el observador termina afectando el sistema y eso es un problema un problema en los computadores cuánticos, pero es un problema que ahora se resuelve por la tecnología que hemos logrado desarrollar. Pero no tienen que ver en cierto sentido. No tienen que ver. Eso, profe. Bueno, hay otro par de preguntas. Eh, Profe, ¿cómo se manejan los principios de incertidumbre en las mediciones realizadas en laboratorio? Ah, bueno, esa es una pregunta muy bonita porque cuando uno mide, uno tiene una regla que está dividida en centímetros, ¿cierto? O puede tener una regla muy hermosa que esté dividida en milímetros. O puede tener una super regla que ninguno de nosotros la conocemos que esté dividida en nanómetros. ¿Cierto? ¿Quién vio un nanómetro? Pues eso escapa de nosotros. Pero supongamos que tenemos una regla en nanómetros. Entonces, claro, cuando uno toma una medida, usted toma su altura, por decir algo, lo para el médico ahí, el médico debería decir, bueno, esta regla está en centímetros, entonces usted tiene más o menos un centímetro, porque es la incertidumbre en la medición que usted está haciendo. Pero no, suponga que su médico tiene una regla genial que está en nanómetros. Entonces el tipo le puede decir, vea hombre, la altura suya es de 1,65, más o menos 500 nanómetros, ¿cierto? Entonces, claro, qué precisión la de la regla del tipo. Debe ser muy interesante para uno saber cuál es su altura en nanómetros, ¿cierto? Pero es la incertidumbre del instrumento, de la escala que usa el instrumento. Ok, entonces, hay unas reglas muy claras de cómo se expande la incertidumbre a la medida que multiplico, que sumo, que divido. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, el profesor Aristizábal ha desarrollado unas guías hermosas sobre cómo esa incertidumbre, que la llaman disque error, ¿cierto? Le tiene un nombre de error, cómo esa incertidumbre se propaga a medida que multiplico, divido, y esa es una de las prácticas de laboratorio más bellas que uno puede hacer. Pero eso no tiene que ver con el principio de incertidumbre, porque el principio de incertidumbre es
consecuencia de la naturaleza cuántica de los sistemas que tenemos, electrones 10 a la menos 27, ¿cierto? Entonces, esa incertidumbre en la medida en los laboratorios, yo te invitaría a que mires la guía del profesor Aristizábal de Física Mecánica. Es la primer guía que hacen los estudiantes de la Universidad Nacional C de Medellín, y ahí, a través de unas ecuaciones en derivadas parciales, el profesor desarrolla muy bien ese tema de incertidumbres en la medida. Listo, perfecto, profe. Bueno, tenemos un par de preguntas, pero creo que podemos empezar la otra sesión respondiéndolas. No, dale, ¿qué hora es? 7:57, profe. No, 3 minutos más y terminamos. Las Dale. preguntas no dejan de ser interesantes. Nos preguntan, quería saber si tiene bibliografía sobre cómo hacer qubits con fotones. Interesante pregunta. Esa es muy buena, muy buena. Ese es un tema muy importante. Incluso el profesor Yannick Walters, que está construyendo memorias cuánticas eh, para ponerlas en satélites y todo esto, utiliza qubits. No, Cristian, ¿te acuerdas del nombre de ese estudiante que era como China, que trabajaba con el profesor Yannick, que había hecho algunos artículos? No recuerdo mucho el nombre, No, pero bueno, tampoco lo en recuerdo. esencia, yo te puedo ayudar si me escribes por el interno a montoya@unal.edu.co. Yo te puedo buscar 2, 3 artículos importantes sobre técnicas de qubits en fotones. No es fácil, tiene su complique, pero es una cosa muy bonita y es de un futuro gigantesco, como codificar la información usando qubits en fotones, porque claro, en las redes cuánticas, eso es muy, muy importante. Podés codificar mucha más información en menos estados. ¿Sí? Y eso, una cosa es tener 0,1, otra cosa es tener d igual 12, como mostré al inicio. Entonces, claro, escríbeme un correo y con gusto buscamos en Archive o en Archive unas referencias bien importantes, o te puedo poner en contacto con grupos que están haciendo eso en el mundo. Listo, profe. Sí, algo que tú mencionabas importante es la complejidad, ya que pues al reducir el tamaño, la profundidad de los circuitos, pues es necesario usar técnicas bastante robustas en cuanto a la fabricación, digámoslo así, en técnicas de laboratorio. Otra pregunta. ¿La computación cuántica puede llegar a reemplazar los cálculos realizados por cálculos de primeros principios como la teoría de densidad funcional en el estudio de sistemas grandes? Esa pregunta es profunda, es muy buena. En realidad, uno de los elementos fuertes en el mundo actual es encontrar algoritmos cuánticos que permitan, en cierto sentido, mejorar los algoritmos clásicos. Y eso es una tarea por hacer. Nosotros conocemos algoritmos como el de Grover, el de Shor, bueno, hay muchos otros algoritmos que han empezado a mostrar ventajas sobre los algoritmos clásicos. Pero que yo conozca, en el momento no se están desarrollando ese tipo de algoritmos. Hay investigaciones muy fuertes basadas en hamiltonianos, en el Ising Model, hay otra técnica que optimiza y que permite resolver el problema mirándolo desde otra perspectiva. Listo. Pero por el momento, yo diría que ese tema es de estudio más profundo y de un estado del arte, porque en el mundo moderno, una de las tareas grandes que tenemos en los próximos 10 años es aprender a escribir buenos algoritmos cuánticos, y buenos algoritmos cuánticos para qubits, ¿sí? Donde tenemos condensada mucha más información. Entonces, eso es una tarea que todavía no está realizada y que hay que hacerla. Listo, perfecto, profe. Algo importante ahí, por ejemplo, hace algunos días leía que IBM demostraba un algoritmo cuántico que tenía superioridad sobre algoritmos clásicos bastante,
una superioridad bastante grande y luego 2 semanas después 3 grupos diferentes en Estados Unidos con técnicas totalmente diferentes demostraron que era más efectivo lo clásico. Entonces falta mucho camino para llegar como a esa demostración de que un algoritmo cuántico tenga realmente una buena ventaja sobre uno clásico, eh, digámoslo así, demostrado, básicamente. No tenemos más preguntas, profe, entonces vamos a terminar, yo creo que por hoy. Nos veríamos en 8 días con la clase de programación. Misma hora, mismo canal. Gracias, profe. Chao, muchos éxitos.